请看腓立比书第2章。 Veamos Filipenses capítulo 2. 请看腓立比书第2章 Filipenses 2, 12节。verso 12. 12节。12. 这样看来，我亲爱的弟兄，你们既是常顺服的，不但我在你们那里，就是我如今不在你们那里，更是顺服的，就当恐惧战惊，做成你们得救的功夫。13节。13. 因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。14节。14. 凡所行的，都不要发怨言，起争论。15节。 15. 使你们无可指摘，诚实无畏，在弯曲悖谬的世代，做神无瑕疵的儿女。你们显在这世代中，好像明光照耀。16节。 16. 将生命的道表明出来，叫我在基督的日子好夸我没有空袍，也没有徒劳。17节。 17. 我以你们的信心为贡献的祭物，我若被交奠在其上，也是喜乐的，并且与你们众人一同喜乐。18节。 18. 你们也要照样喜乐，并且与我一同喜乐。阿们。 Amén. 各位弟兄姐妹，大家平安。 Que la paz esté con todos los hermanos. 感谢神的带领。 Gracias a la guía del Señor. 今天早上我们想继续一起来查考腓立比书第2章的第2大段。 Hoy a la mañana vamos a compartir el tema, vamos a aprender Filipenses capítulo 2, la segunda parte. 腓立比书第2章总共也是30节。 El capítulo 2 consta de 30 versículos. 主题是当做成得救的功夫。 Con el tema de ocupaos de vuestra salvación. 大概可以分成3段。 Se puede dividirlo en 3 partes. 第一段是1到11节。 La primera parte sería del verso 1 al verso 11. 当以基督的心为心。 Tener el sentir de Cristo, tener el mismo sentir de Cristo. 第二段是12到18节。 La segunda parte sería del 12 al verso 18. 当如明光照耀。 Resplandecer como luminares. 第3段是19到30节。 La tercera parte sería del 19 al 30. 当求耶稣基督的事。 Procurar los asuntos de Jesucristo. 那么很感谢主，有关第1大段之前我们已经一起查考过了。 En cuanto a la primera parte, ya lo hemos aprendido antes. 今天早上我们继续来谈谈第2大段。 Ahora vamos a aprender de la segunda parte. 主题是当如明光照耀。 Como tema, resplandecer como luminares. 首先请看第12节。 Vamos a ver primero el verso 12. 第12节。 12. 保罗说：“这样看来，我亲爱的弟兄，你们既是常顺服的，不但我在你们那里，就是我如今不在你们那里，更是顺服的，就当恐惧战惊，做成你们得救的功夫。”请念。 Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. 当保罗在前面6到11节引用早期教会的一首赞美诗来阐明主耶稣的美德，并颂赞主耶稣所得到的荣耀之后， En verso 6 al 11, Pablo usó un himno para manifestar las virtudes de Jesús y luego de haberlo glorificado. 保罗接着把这首诗歌的教训应用在信徒日常的灵修当中。 Usó este himno para enseñanza de los creyentes en su cultivo espiritual. 他说：“这样看来，表示从这首诗歌来看呢， Por lo tanto, o sea, viendo desde este himno, 主耶稣尚且都这样谦卑顺服，何况是我们呢？” Jesús fue así de sumiso. ¿Y nosotros?
我们岂不更应该谦卑顺服才行呢？ ¿No deberíamos ser aún más humilde y obediente? 是的，谦卑的具体表现就是顺服。 Es cierto, la manifestación de la humildad es la obediencia. 不仅要顺服神，更要顺服神忠心的工人。 No solo hay que obedecer a Dios, sino que también hay que obedecer a los fieles trabajadores de Dios. 尤其要顺服神忠心的工人所传的道理。 Sobre todo a las palabras que evangelizan los pastores fieles de Dios. 为什么呢？ ¿Por qué? 请看帖撒罗尼迦前书第2章。 Veamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. 请看帖撒罗尼迦前书2章 Primera de Tesalonicenses 2, 13节。 verso 13. 13节， 13. 为此我们也不住的感谢神，因你们听见我们所传神的道，就领受了，不以为是人的道，乃以为是神的道。这道实在是神的，并且运行在你们信主的人心中啊！因为这是神的道，不是人的道。 Ya que son palabra de Dios y no de los hombres. 所以人人都理当顺服，不能例外。 Por lo que todos deberían obedecerlo, ninguno será excluido. 因此，这种顺服跟神的工人在不在场没有关系的。 Por eso, este tipo de obediencia no tiene que ver si el trabajador está o no presente. 保罗说：“你们既是常顺服的，那么不但我在你们那里的时候要顺服，就是我如今不在你们那里，你们更要顺服啊。” Pablo dijo, ya que siempre fueron obedientes, no solo cuando esté con ustedes, aunque no esté entre ustedes, deberían hacerlo igual. 那这种顺服才算真诚的， Y este tipo de obediencia se denomina verdadero. 这种谦卑才算是实在的。 Y este tipo de humildad es concreto. 不但是这样，保罗紧接着表示，其实讲到最后，这也是为你们自己好。哎， Y al final esto es para el beneficio de ustedes, 为了做成你们自己得救的功夫， para que puedan ocuparse de su propia salvación. 绝对不是为了别人哦。 No es para el bien del otro. 所以这种得救的功夫也必须自己恐惧战惊的去经营才行啊。 Y todo esto es para la propia salvación que deberíamos hacerlo con temor y temblor. 那么问题是，那到底要怎么样才叫做恐惧战惊呢？ ¿Y cómo sería hacer de la forma con temor y temblor? 所谓恐惧战惊，应该不是单单心里担心害怕自己能不能得救。 No es solo tener miedo si uno puede salvarse o no. 从消极来说，首先应该对魔鬼要警醒防备。 Desde la forma pasiva, habría que estar muy precavido con las obras del demonio, 对情欲要攻克己身。 abstenerse de los deseos carnales. 那就积极来讲，接着对神的道要认真学习。 Y de forma pasiva sería que deberíamos esforzarnos en aprender las palabras de Dios 对自己的灵修要竭力的追求。 y procurarnos en nuestro cultivo espiritual. 这一点相信大家都懂啊。 Sabemos que todo esto lo entendemos, 重点只在于这件事，光靠我们自己励志努力是不够的了。 pero lo más importante es que con nuestro esfuerzo no alcanza. 为什么？ ¿Por qué? 因为我们毕竟是人啊， Porque somos humanos 人都带着肉体呀、y todos los humanos tienen lo carnal. 有肉体就有软弱啊。 Si hay carne, hay debilidad. 所以保罗接着才说，请看回来腓立比书第2章的13节。 Entonces Pablo siguió diciendo, volvamos a Filipenses capítulo 2, verso 13.
请看回来，腓立比书第2章的13节， Filipenses 2:13. 保罗说：“因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。”请念。 Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. 意思就是，虽然立志努力是人自己当尽的本分没有错，可是最后能不能成功，却仍然需要神的带领和帮助。 O sea, esto significa que cada uno debe esforzarse y es el deber de cada uno, pero el éxito o fracaso final se necesita la ayuda de Dios. 否则到头来很可能还是徒劳无功啊！ Porque de lo contrario, al final será todo en vano. 我们想想看，今天如果没有主耶稣宝血的赦罪，我们能得救吗？ Pensemos, si no tenemos la sangre preciosa del Señor, ¿podremos salvarnos? 根本不可能啊！ Es imposible. 再说，今天如果没有应许圣灵的更新，我们能复活吗？ Y hoy en día, si no tenemos la renovación del Espíritu Santo, ¿podremos 哪儿都没 resucitarnos? 有，不是吗？ De ninguna manera. 请看帖撒罗尼迦后书， Vamos a ver segundo de Tesalonicenses, 请参考帖撒罗尼迦后书第2章， segundo de Tesalonicenses 请看第2章的13节。 2:13. 13节， 13. 主所爱的弟兄们啊，我们本该常为你们感谢神，因为他从起初拣选了你们，叫你们因信真道，又被圣灵感动，成为圣洁，能以得救啊！是的，今天我们要成为圣洁，除了要立志相信、努力遵行神的道之外啊， Es cierto que hoy para ser santificado debemos esforzarnos en la fe y esforzarnos en obrar la palabra de Dios. 我们还要依靠圣灵的感动和更新呢。 Y deberíamos apoyarnos en la renovación del Espíritu Santo. 这一点非常重要。 Esto es algo muy importante. 因此，保罗在这里才很郑重地告诉腓立比教会的信徒说了： Por eso Pablo les dijo a los creyentes de Filipos de manera muy seriamente, 说其实你们立志行事，严格讲也都是神的灵在你们心里面运行。 porque el hacer por su buena voluntad en realidad es Dios que está obrando entre ustedes. 不断的感动你们，帮助你们， Los conmueve sin cesar y los ayuda sin cesar. 你们才有可能贯彻始终啊。 Y de esta manera pueden lograr hasta el final. 那为的是什么呢？ ¿Y por qué fue eso? 为的就是要成就他的美意呀、 Es para que pueda completarse su buena voluntad, 好因着你们的得救来荣耀他的圣名啊。 para que pueda ser glorificado a causa de la salvación de todos. 那这个就是神的旨意啊。 Y esto es la voluntad de Dios. 可见一个人要得救，必须自己立志努力，再加上神的怜悯帮助啊。 Por eso, para que una persona se salve, uno tiene que esforzarse más la misericordia de Dios. 然后恐惧战惊的把它落实在日常的灵修上面。 Y con temor y temblor ponerlo en práctica en nuestra vida cotidiana. 不仅要消极的警醒防备魔鬼的陷害， No solamente hay que enfrentar las trampas del demonio, 还要靠着圣灵致死肉体的情欲， también hay que abstenerse en lo carnal. 同时更要积极的认真学习神的道理， Al mismo tiempo hay que procurar en aprender la verdad, 再靠着圣灵追求灵命的更新。 renovarnos la vida espiritual a través de la ayuda del Espíritu 那 Santo. 这样才有可能达到完全的地步啊！ De esta manera podremos llegar a la perfección.
才有可能做成自己得救的功夫。y de esta manera ocuparnos de nuestra propia salvación. 于是接下来保罗才从这个基点出发，以恐惧战经的角度，进一步很具体的提出一个基督徒在日常生活当中要特别留意的2项灵修功课。Por lo tanto, Pablo partió de esta base desde el punto de vista del temblor y temor, progresando hasta los 2 puntos de cultivo espiritual que deberíamos tener en cuenta. 那这2项灵修的功课，或许是我们一般常见的小毛病啊。Tal vez estos 2 puntos sean nuestros puntos débiles y que lo cometemos siempre. 表面上看起来好像没什么， En apariencia parecería que no es nada, 可是请别忘了，星星之火足以燎原呐、pero no olvidemos que una chispita de fuego puede hacer encender todo el bosque. 小病不医则大病必来啊。Si no curamos las pequeñas enfermedades, podría venir una gran enfermedad. 请看回来《腓立比书》第2章14节的上半句。 Veamos Filipenses capítulo 2, verso 14, la primera parte. 请看回来《腓立比书》2章14节的上半句。 2:14. 保罗说：“凡所行的，都不要发怨言。”请念， Haced todo sin murmuraciones. 这是第1项啊。 Esta es la primera parte. 我们都知道，发怨言是一种不顺服神，甚至不相信神的表现啊。 Sabemos que quejarnos es una manera de desobediencia a Dios e incluso manifestación a Dios. 也是一种不甘心舍己牺牲的结果。 Y también es una consecuencia de hacer las cosas sin propia voluntad. 我们看看当年的以色列百姓，为什么会有那么多人死在旷野路上呢？ Vemos por qué hubo tanta gente, tantos israelitas que murieron en el desierto. 这跟他们发愿有很大的关系啊。 Esto tiene que ver grandemente relacionado con sus quejas. 在哥林多前书第10章啊，保罗列举当年以色列百姓在旷野路上失败的实例啊。 En 1 de Corintios, capítulo 10, verso 10, Pablo mencionó los hechos concretos de los israelitas dentro del desierto 那其中有一样就是发怨言， y que fracasaron. Uno de ellos son las quejas 结果全部被灭命的神所灭啊， y que fueron destruidos por Dios. 说明这是相当严重的问题， Esto significa que es un problema muy grave, 但却是我们日常生活当中很容易犯的毛病。 pero es uno de las cosas que cometemos muy seguido en nuestra vida cotidiana. 那么问题是，为什么当年以色列百姓动不动就发怨言呢？ Pero ¿cuáles fueron los problemas en que los israelitas se quejaban tanto? 根据民数记里面的记载， De acuerdo al libro de Números, 第一个，当他们在旷野中没东西吃，天天吃玛瑙，吃腻了就发怨言。 primero era que cuando estaban en el desierto comían el maná todos los días, se hartaron y murmuraron. 第二个，当他们面对强敌啊，心中恐惧就发怨言。 Segundo, cuando están enfrentando a enemigos más poderosos, tenían miedo y se quejaron. 第三个，当他们带领者对自己的身份、工作不满意，就发怨言。 Tercero, cuando sus líderes no se sentían cómodos con sus identidades, murmuraban. 第四个，当他们被神管教又不肯认错，就发怨言。 Cuarto, cuando fueron disciplinados y tampoco se arrepentían, murmuraban. 第五个，当他们因为旷野路很难走啊，心中烦躁，就发怨言。 Quinto, cuando ven lo difícil fue el camino en el desierto, también murmuraban.
可见，当人遇到生活清苦，或者环境险恶，或者工作不顺利，或者患难临身的时候，最容易发怨言。De esto podemos ver que los hombres cuando enfrentan dificultades o circunstancias malignas y que no le va bien en el trabajo o frente a tribulaciones se quejan fácilmente. 这个时候，人不再相信神哦，En ese momento la gente ya no cree en Dios, 人不再谦卑的顺服神了， ya no lo obedecen, 人也不再甘心的为神为人来受苦牺牲哦。 tampoco se sacrifican por Dios ni por los hombres. 这个时候，人常常只是想出一口气，发泄一下心中不满的情绪， En ese momento solo quieren descargar sus emociones. 于是就用言语来顶撞神，来责怪人呢。 Por lo tanto, usan palabras para rebelarse contra Dios y culpar a los demás, 甚至攻击人、诽谤人呢。 e incluso atacan y blasfeman. 那这种行为表面上看起来好像没什么， Estas obras en apariencia parecería que no es nada, 可是事实上它的破坏力却非常强啊！ pero su destrucción es muy grande. 它不仅破坏了神跟人之间的关系，更破坏了整个团体的合一啊！ No solo destruye la relación entre Dios y los hombres, también destruye la unanimidad del 尤 grupo. 其败坏自己的灵性啊！ Incluso puede corromper la espiritualidad de uno. 结果这种运人不但救不了自己啊，反而使自己的命走向灭亡啊！ Y estas murmuraciones no solo no puede salvar su alma, sino que lo lleva a la destrucción. 所以说，不发怨言是我们信仰生活当中第一项非常重要的灵修功课啊！ Por lo tanto, no quejarse es una tarea muy importante en nuestro cultivo espiritual. 第二项，请看Segundo, 腓立比书第2章的14节下半句。 Filipenses capítulo 2, verso 14, la segunda. 2章14节的下半句， 2, 14, la 保罗 parte 说：“凡所行的都不要起争论。”请念， haced todo sin contiendas. 这一点也非常重要哦。 Esto también es muy importante. 这也是我们在生活上常常会犯的毛病啊。 Esto también lo cometemos muy seguido. 有时候甚至争得面红耳赤、不欢而散，不是吗？ A veces discutimos por algo muy insignificante, 那么问题在于为什么要争论呢？ pero el problema es que ¿por qué tenemos que discutirnos? 到底是在争些什么、论些什么呢？ ¿Qué tema discuten y por qué discuten? 如果我们冷静客观的想一想，我们就不难发现，往往只是一些芝麻小事啊。 Si pudiéramos pensar en forma calmada, discutimos por cosas muy insignificantes, 可是却拼死拼活的非争到底不可。 pero pueden discutir hasta querer ganar. 而且一定要争到赢为止。 Quieren sí o sí ganar esta discusión. 为的是什么呢？ ¿Cuál sería el problema? 其实说穿了，几乎都只是为了争一口气的。 Es solamente por el propio autoestima, 为了争个面子啊， por la propia autoestima. 就算是自己没道理，也要狡辩下去啊。 Aunque las discusiones uno no tiene razón, también quiere seguir hasta el final. 那么，请问这种做法不就是道道地地在贪图虚浮的荣耀吗？ Y preguntemos, si estos actos son acaso la vanagloria, 而贪图虚浮的荣耀，就是一种肉体的情欲啊。 y la vanagloria es un tipo de deseos carnales, 它的本质就是骄傲， y su esencia es la arrogancia, 它的特征就是争竞。 y se caracteriza por ser competente.
不只是不能看别人比自己强啊，反而看自己永远比别人强啊。No solo que no puede ver a otros mejores que nosotros, sino que siempre vemos nosotros mejores que otros. 难怪最后不止不能与众人带来和平啊，更给教会制造许多不必要的纷争。Por lo que al final no podemos traer paz a otros e incluso traemos discordia dentro del grupo. 而这种问题在使徒末期的教会当中就发生过。Y esto ha ocurrido en finales de la Iglesia Apostólica. 那么到底当时他们在争些什么呢？ ¿Y cuáles fueron sus disputas? 我们仅用一节圣经来说明， Vamos a verlo con un versículo. 请看提多书 Veamos el libro de Tito, 第3章， verso 3, 请看提多 capítulo 书 3, 第3章 capítulo 3, 第9节， verso 9. 第9节， 9. 要远避无知的辩论和家谱的空谈，以及纷争，并因律法而起的争竞，因为这都是虚妄无益的。当时信徒之间常常起争论，最主要有3个。 En aquella época hubo discordias a causa de tres causas. 第一个是无知的辩论啊， Primero serían las cuestiones necias. 很喜欢辩，却不是为真理争辩啊， Le gustaba discutir, pero no discutían por la verdad. 常常是为了一些世俗言辞钻牛角尖呐。 Muchas veces lo hacían con palabras y enfocando en algunos detalles, 找别人的语病来强词夺理呀、 buscando los pequeños detalles problemáticos de otras personas. 这种做法相当无知。 Esto son acciones muy insensatas. 保罗统称它做愚拙无学问的辩论啊。 Pablo los ha mencionado como cuestiones necesarias. 第二个是家谱的空谈， La segunda serían las genealogías y contenciones. 没有错，犹太人很看重家谱，这本是无可厚非的。 Es verdad que los judíos les dan mucha importancia a la genealogía y esto es algo inevitable. 可是当时却有很多信徒很喜欢比较自己或者是别人的家谱，来抬高自己的地位啊。 Pero en aquella época había muchos creyentes que les gustaba hablar de esto para comparar y juzgar a otros de acuerdo a su genealogía y para enaltecer su posición social. 就好像现代人很喜欢夸口啊，我自己是读哪个学校，修哪个科系啊。 Es como hoy en día los hombres les gusta hablar de qué universidad proviene, de qué carrera, 结果引起不必要的嫉妒和纷争。 dando como consecuencia discusiones innecesarias. 第三个因律法而起的争竞， Tercero, son discusiones acerca de la ley. 当时还有一些人并不了解律法的精义啊。 En ese momento todavía hay mucha gente que no entendían el verdadero significado de las leyes 也不是真的要遵守完全的律法， y tampoco era para guardar las leyes completamente. 只是为了表示自己也很懂律法。 Solo lo hacen para demostrar que ellos también entienden mucho de leyes. 就专找一些律法上难解的问题来争辩了。 Entonces buscan preguntas complicadas para formar parte de la discusión. 结果不但于事无补啊，反而增添疑惑，惹起争端了。 dando como consecuencia que trae más dudas y discordias. 既不能发明什么真理，又败坏许多听见的人。 No pueden traer verdades tampoco, también están corrompiendo a los que escuchan. 对大家的灵性没有造就啊，还破坏整个团体的和谐。 Y nada edificativo para la espiritualidad de todos,
más bien están destruyendo la armonía del grupo. 由此可见，起争论也绝对不是好事啊！ De esto podemos ver que la discordia no es bueno. 我们一定要弃绝逃避啊！ Deberíamos evitarlo. 这是我们信仰生活上第二项非常重要的灵修功课。 Esto sería la segunda importancia de nuestro cultivo espiritual. 那么，能够以恐惧战惊的态度来做好这两项灵修功课，才有可能做成自己得救的功夫。 Entonces, obrar los dos cultivos para nuestra espiritualidad mencionadas anteriormente con temor y temblor, de esta manera sería posible llegar a obrar para la salvación de uno. 那怎么说呢？ ¿Y cómo lo decimos? 请继续看回来《腓立比书》第2章的15节。 Sigamos viendo, es Filipenses capítulo 2, verso 15. 腓立比书2章15节， 2:15. 保罗说：“才能使你们无可指摘，诚实无畏，在这弯曲悖谬的时代，做神无瑕疵的儿女。你们显在这世代中，好像明光照耀。”请念。 Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. 是的，我们只有这样才有可能达到圣洁完全的地步啊！ Es verdad que con esto podemos llegar a la santidad. 才有可能在这黑暗的世代当中，真的像一盏很亮的灯，明光照耀。 De esta manera podemos ser como luminares que resplandecen en este mundo. 不仅照亮自己啊，更照亮所有看见的人呢、啊。 No solo iluminar a uno, sino a todos los que nos ven. 让他们认出我们的确是主的门徒，然后将荣耀归给天上的父神。 Para que nos reconozcan como discípulos del Señor y darle gloria al Dios celestial. 请看第16节。 Veamos el verso 16. 第16节。 16. 不但如此，保罗接着又说：“只有这样，你们才有可能将生命的道表明出来，叫我在基督的日子好夸我没有空跑，也没有徒劳。”请念。 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme en que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. 意思就是，只有这样，才算是真的把基督的道理活化在生活当中。 Esto significa que de esta manera podemos poner en Cristo en nuestra vida cotidiana. 这样，当主耶稣末日来临的时候，保罗就能够很坦然的在主的面前交账啊。 Y de esta manera, cuando llega el fin del mundo, Pablo podrá rendir cuenta de manera de manera verdadera. 那么保罗所劳苦付出的一切才不至于落空啊。 Y de esta manera su esfuerzo no será en vano. 因为每个信徒都可以得救进天国了。 Porque de esta manera todos puedan entrar al reino de los cielos. 这是好牧人对信徒最殷切的期待。 Esto es una esperanza que tiene todos los trabajadores, buenos trabajadores. 因此，保罗最后才语重心长的劝勉腓立比教会的信徒。 Entonces, Pablo los exhorta a los creyentes de Filipo de esta manera. 请看腓立比书2章的17节跟18节。 Veamos verso 17 y 18. 17节， 17. 保罗说：“我以你们的信心为贡献的祭物，我若被浇奠在其上，也是喜乐的，并且与你们众人一同喜乐。”请念。 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. 18节， 18. 你们也要照样喜乐，并且与我一同喜乐。请念。 Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo.
保罗最后表明，他真的是愿意用腓立比教会信徒的信心做贡献的祭物啊！ Pablo al final dijo que quiso ofrecer la fe a la fe de los creyentes de Filipo sobre la ofrenda. 更真的愿意用自己的生命做浇奠在上面的祭酒啊！ Y también quiso derramar en libación sobre el sacrificio, 将两样合而为一，成为馨香的活祭献给神。 para que los dos sea uno y para que sea un sacrificio de agrado para Dios. 为什么？ ¿Por qué? 因为当时保罗正在被囚坐监当中啊，Ya que Pablo en ese momento estaba en la cárcel, 是生是死还不知道。 no sabía, estaba entre la vida y muerte. 可是无论如何，保罗的心智永远不变。 Pero no cambiaba su decisión hacia Jesús. 他真的愿意为众信徒的灵命来牺牲。 Puede sacrificarse su vida espiritual por los creyentes 尤其甘心为主耶稣的福音殉道。 y evangelizar con ganas la palabra del Señor, 他绝对没有一点怨言， sin ninguna queja, 也绝对没有任何争论， tampoco ninguna disputa. 反而觉得这是可喜乐的。 Y era una cosa gozosa para él. 就好像主耶稣在马太福音第5章10节到12节八福颂当中的是应许啊。 Como lo dicho en las bienaventuranzas que está escrito en Mateo capítulo 5, versos 10 al 12. 为义受逼迫的有福了，应当欢喜快乐。 Bienaventurados de los que padecen de persecuciones por causa de la justicia, porque serán grandemente bendecidos. 因为你们在天上的赏赐是大的。 Serán grandemente bendecidos en el 保 reino 罗 de 期 los 盼腓 cielos. 立比教会的信徒也能够这样喜乐起来啊！ Pablo también quiso que los creyentes de Filipos pudieran ser gozosos en estas 不 palabras 管 de 在什 Dios. 么情况底下，都不要发怨言，不起争论啊！ No importa en qué tipo de circunstancias, no hay que quejarse ni hay que ponerlos en discusión. 只要恐惧战惊的做成自己得救的功夫啊！ Solamente hay que ocuparse de la salvación con temor y temblor. 将来能够跟保罗一起分享这份极贵、极宝贵的属灵之乐。 Y luego podemos compartir con Pablo esta cosa valiosa dentro de lo espiritual. 这是保罗当年对腓立比教会信徒更深切的勉励啊！ Esto sería una exhortación más profunda de Pablo hacia los creyentes de Filipo. 今天一样要勉励我们。 Hoy también nos exhorta 今天，请问我们自己呢？ y hoy preguntemos a nosotros, ¿y 今 nosotros 天为什么我们要信耶稣？ por qué creemos en Jesús? 难道不是为了要得救吗？ ¿Acaso no es por la salvación? 是的，这是肯定的。 Esto es afirmativo. 可是问题是，按照我们目前的信仰状况，我们真的能有把握得救吗？ Pero de acuerdo a nuestra vida espiritual, ¿podemos ser salvos? 我们有没有做成得救的功夫呢？ ¿Hemos estado ocupando de nuestra salvación? 有没有恐惧战惊的竭力追求？ ¿Estamos procurando con temor y temblor? 还是马马虎虎的应付了事？ ¿O lo hacemos así nomás? 我们有没有真的好像明光照耀？ ¿Realmente somos luminares que resplandecen? 还是已经变成僵残的灯火？ ¿O somos luces a punto de apagarse? 请大家记住，不是一次得救，永远得救。 Recuerden que no se salva una vez y eternamente.
受洗只是得救的入门， El bautismo es solamente el comienzo de la creencia. 最后能不能真的得救，端看我们有没有在灵修上下功夫。 Luego se ve el cultivo de espiritualidad de cada uno de nosotros. 怎么下功夫？ ¿De qué manera? 最要紧的就是从生活的细节做起啊！ Debemos hacerlo con los detalles de nuestra vida cotidiana. 不管在家庭、教会或社会，务必靠着圣灵立志，绝对不发怨言，也不起争论。 No importa si estamos en nuestra familia, en la iglesia, en la sociedad, debemos apoyarnos en el Espíritu Santo de no quejarnos y de no discutir. 无论如何，都要勒住舌头啊，控制情绪啊！ Atar fuertemente nuestras lenguas y abstenernos de nuestros deseos carnales. 要弃绝骄傲，去除自私啊！ Renunciarnos de la arrogancia y también del egoísmo. 用谦卑舍己的精神，甘心乐意的顺服。 Con gozo y buena gana obedecemos. 顺服真神的带领， Obedecer a la guía del Señor, 顺服圣经的真理， a las verdades de la Biblia, 顺服工人的劝诫。 a las exhortaciones de los trabajadores. 若不是为真理的缘故，也要顺服视障掌权的官员。 Si no fuera por la verdad, también deberíamos obedecer a los funcionarios del país 甚至还要顺服那些乖僻的主人哦。 e incluso a las peculiaridades de algunos dueños. 凡事都好像给主做，不是给人做。 Todo lo hacemos como si fuera que lo hacemos por el Señor y no para los hombres. 这样才有可能成为神无瑕疵的儿女。 De esta manera seremos hijos de Dios sin tacha 在黑暗的世代中，好像明光照耀， y resplandecer como luminares. 将生命的道表明出来。 Y manifestar la palabra de la vida. 虽然这当中或许要受不少的苦楚，许多的冤屈啊， Aunque en todo este tramo vamos a sufrir mucho, 可是这种受苦是值得的。 pero estos sufrimientos vale la pena. 我们相信一定会蒙神悦纳的。 Seguramente será de agrado a Dios. 好，最后请看彼得前书第4章。 Por último, vamos a ver 1 de Pedro, capítulo 4. 最后请看彼得前书的第4章 1 de Pedro, capítulo 4, 第7节。 verso 7. 第7节， 7. 万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，警醒祷告。第8节， 8. 最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪。第9节， 9. 你们要互相款待，不发怨言。第10节， 10. 个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般的恩赐的好管家。11节， 11. 若有讲道的，要按着神的圣言讲；若有服侍人的，要按着神所赐的力量服侍，叫神在凡事上因耶稣基督得荣耀。原来荣耀全能都是他的，直到永永远远。阿们。真的，万物的结局近了，主耶稣即将再临啊！ Es verdad, el fin del universo está cerca y Jesús está por venir. 所以，我们应当要努力灵修啊，趁早做好自己得救的功夫啊！ Por eso debemos esforzarnos en nuestro cultivo espiritual y hay que aprovechar ahora para ocuparnos de nuestra salvación. 除了要谨慎自守、警醒祷告之外， Además de guardarnos a sí mismo, hay que procurar en las oraciones. 最要紧的就是要彼此切实的相爱啊！ Hay que amarnos mutuamente con la verdad. 要用谦卑舍己的心，彼此顺服，互相包容啊！ Con humildad y sacrificio y ser sumisos unos con otros.
这样 y 才能够 tolerar. 解决所有的问题， Y de esta manera podemos solucionar todos los problemas. 才能够真的以善胜恶，以光胜暗呐、De esta manera podemos vencer el mal con la bondad y vencer la oscuridad con la luz. 尤其在教会里面做圣工，个人更要照所得的恩赐彼此服侍，互相款待。 Sobre todo en los trabajos sagrados dentro de la iglesia, cada uno debe hacer sus servicios de acuerdo a los dones recibidos. 认真的做，默默的做， Hacer con esmero y silenciosamente. 千万不可以因为做圣工而发怨言、起争论啊！ De ninguna manera quejarse en los trabajos sagrados y entrar en discusión. 结果不但是自己和教会都不能够得到益处，反而遭受亏损啊！ De lo contrario, no solo no nos beneficiamos a nosotros, tampoco a la iglesia. 这是绝对划不来的。 Y esto es algo que no nos conviene. 所以求神帮助我们， Entonces, le pedimos a Dios que nos ayude, 让我们都能够在这方面好好的灵修， que podamos tener cultivo de espiritualidad en estas 成 dos, 为神百般的恩赐的好管家。 en estos dos temas para que seamos los buenos administradores de la casa de Dios, 就好像明光照耀， como luminares que resplandecen, 不仅照亮我们自己，更照亮我们的家。 no solo iluminamos a nosotros mismos, sino también a nuestra familia. 不仅照亮神的教会，尤其照亮全世界。 No solo iluminamos a la iglesia, sino también e incluso a todo el mundo. 让我们一起用这样来荣耀神，直到永永远远。阿门。 De esta manera vamos a glorificar a Dios eternamente. Amén. 请唱诗 Cantemos 219首。 219.